hablar de un libro que para mí es una curiosidad. Por el tema, por el público al que está dirigido desde la tapa, más allá de que uno con 55 años lo puede recorrer, disfrutar, pasarla bien, entretenerse y de paso aprender y sorprenderse. Estamos hablando del libro Breve Historia de la Mujer para Jóvenes, de Margarita Machado y Hugo Machín, que están aquí con nosotros. Bienvenidos a los dos, un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos. Primero que nada, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? Bueno, el libro surge para tratar de, luego de constatar una especie de brecha entre lo que es el orden normativo que desde el año 46, por lo menos en nuestro país y más o menos en esas décadas en casi todo el mundo occidental, establece la igualdad del hombre y la mujer. O sea, cuando decimos esto, estamos diciendo que se actualiza en cierta medida ese concepto de que de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que el año pasado cumplió 70 años. Sí. Y nosotros pretendíamos publicar ese libro más o menos con en esa celebración. Pero hubo algunos inconvenientes, se fue alargando y salió recién ahora. A pesar de que ya también paralelamente, inclusive en Colombia, está por salir, pero lo que queríamos era significar, en cierta medida, que si bien los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos humanos a nivel de los órdenes normativos, digamos, de las normas jurídicas y de estas declaraciones, la realidad es otra. Digamos, tenemos desigualdades aún, desigualdades en materia laboral, en materia académica, en materia, no sé, yo diría hasta en la vida cotidiana, en el tránsito, en la vía pública, ahí es donde se ven más las cosas. Y lo más grave son los flagelos que esta desigualdad trae, que son, creo que los índices de violencia intrafamiliar y, digamos, lamentablemente las elevadas tasas de abuso y de violencia hacia la mujer y hacia las niñas, ¿no? Que son las cosas que nos empujaron a tratar de cuestionar, digamos, la cultura que legitima esas diferencias. Hugo, estamos hablando de la historia, de la mujer en la historia o de la historia de por qué la situación está hoy como está. La historia de la mujer que plantea esta situación. Son los dos planos, porque lo que dice Margarita Machado tiene que ver con la invisibilidad de la mujer en la historia. Esa es una primera constatación que uno hace cuando, desde el oficio, yo soy periodista, y cuando uno se asoma a un tema de estos ve que ha estado invisibilizada no por casualidad, y que esa invisibilización es la que tiene como consecuencia lo que anotaba Margarita Machado respecto a la realidad de hoy. Entonces, ¿qué hicimos como abuelos de nuevo tipo que somos? Pensamos en que esos nietos nuestros ahora podrían tener la posibilidad de educarse de otra manera, y lo extendimos a lo que pueda ser la generación de ellos, y entonces como resultado de eso surge esta breve historia. Bien decías tú que está pensada para jóvenes a partir de, no sé, 14, 16 años, es difícil precisar con exactitud la edad, pero seguramente que gente que está vinculada a la educación, al trabajo con jóvenes, con niños, le puede sacar provecho. Eso es lo que hemos venido constatando, sí, por lo menos en la presentación. ¿Siempre tuvo la mujer el lugar secundario en la historia de la humanidad? Sí, es gigante, ¿no? Estamos hablando de es 150.000, 200.000 años, solo por hablar del Homo sapiens. Claro. Pero ¿siempre fue así como estamos actualmente? No. Nosotros justamente hacemos un análisis muy breve digamos, de una mirada muy digamos, sintética desde la prehistoria hasta el día de hoy, y aterrizamos en Uruguay con la realidad uruguaya. Tuvimos que tener una gran tarea de síntesis para poder explicar, pero como tú dices, hay una época anterior al Neolítico donde es un poco difícil saber
porque hay poco, digamos, sustento de elementos como para poder determinar eso, ¿no? Pero si me permitís, Sí, Margarita, sí, hay tallas, sí, por es ejemplo, cierto. de esa época que menciona Margarita, donde se ve que la mujer era concebida desde el arte, diríamos, de la época, como alguien muy importante. Se destaca Central. fundamentalmente en esas tallas, en esas esculturas mínimas que han empezado a aparecer en las últimas décadas, diríamos, el papel preponderante que se le daba como reproductora, como conservadora de la especie. Se destacan incluso físicamente esos aspectos. Y estuvo ubicada en ese contexto, diríamos, que se ve en esas obras de arte que se pueden encontrar ahora. Luego lo que hemos visto con Margarita Machado es que hubo una especie de golpe de Estado en la mitología. ¿Verdad? O sea, Sí. esa Pachamama que se habla, esa madre tierra y demás, fue subsumida y puesta bajo el dominio del dios Zeus, para decirlo a grosso modo. Y a partir de eso, digamos que fue generado por los humanos, obviamente, la mitología es obra nuestra, es que tenemos esa realidad de los últimos 12.000 años, digamos, ¿no? Sí, Pero no sí, siempre sí. fue así. Claro. A ver, cuando uno piensa, ¿no?, en la época de los recolectores, ¿no?, Claro. en los inicios, ¿verdad?, donde Exacto. vamos, Sí, sí. empieza a afincarse la humanidad. Hay una división de tareas. El hombre, supongo yo, Sí. que por su musculatura se dedica a cazar la presa, a perseguirla. No solo nombre, pero esa No, es más- por sí. supuesto que sí, Sí, pero a grandes rasgos, Sí. sin Sí, duda sí. lo fue así. Y la mujer se encarga de la energía, porque era la conservadora del fuego, Sí. era la conservadora de los alimentos, del Cuida- agua. y cuidaba los Nada- cultivos. Claro. Fue supongo yo, una división natural. Sí. ¿En qué momento esa división ya empieza a hacer ruido? Ya no entra, ya no funciona como realidad. Y sí lo hizo durante cientos de años. Claro, sí, en realidad eso sería algo que se ve inclusive en las especies animales, la distribución de las tareas para mantener la especie. Pero lo que es distinto es que debe suceder porque el hombre tiene sus características particulares, es la relación de poder que se empieza a entablar. O sea, donde se establece claramente, y ya los primeros códigos jurídicos ya lo establecen, como el Código de Hammurabi, la superioridad del hombre sobre la mujer. Sobre la mujer. Inclusive una definición como si la mujer fuese una especie de cosa. O sea, ahí se establece esa diferencia. A esos niveles estamos hablando, a 3.000 años antes de nuestra era. O sea, se establece que la mujer es una pertenencia del hombre, es una propiedad, se establece esa diferencia de naturaleza jurídica. Ya. Pero se refuerza fundamentalmente Sí. con la mirada. Aristóteles, por ejemplo, Sí, decía sí, sí. que la mujer en realidad era un hombre fallado. Sí, sí, sí. Y Sí, eso después sí. se consolida con las distintas religiones, que todas las religiones subsumen a la mujer al hombre Sí, y la sí. ponen como ser inferior, incluso como ser indigno de ser visto por Claro. el eventual Dios que se quiera tener. Entonces ahí uno se va conformando una Sí, cultura. y después palabras como que la mujer es la encarnación del mal, la iniciadora del pecado, el origen de todas las desgracias. Entonces, le vamos agregando todo eso de la construcción filosófica, religiosa y posteriormente jurídica a partir del derecho romano. Y bueno, y eso es una cosa muy fuerte, con múltiples fuentes y muy consolidadora de una mentalidad que hoy estos flagelos que yo te mencionaba son como ecos ancestrales de toda esa desvalorización femenina. Ahora, el libro, Leo, el libro es un libro de inclusión, no es Sí, un libro que sí. excluya a la masculinidad ni a los hombres. Es un libro que apunta justamente a cambiar esta situación que estamos describiendo sintéticamente y que ojalá los más jóvenes, en la edad, como decía una de las presentadoras el otro día en la librería Puro Verso, la profesora de Filosofía del Derecho de la UDELAR, Alicia Castro Rivera, ella decía, con buen criterio, ella es docente, que es la edad ideal para que haya un cambio. Es ahí donde tiene que haber un cambio. En la educación, ¿verdad? Lo que pensó José Pedro Varela en 1876, Sí. ¿verdad? Cuando habló de la educación laica,
obligatoria, gratuita y mixta. Y sentó niñas y niños en el mismo banco, con la misma túnica blanca y la moña azul. Un adelanto para el mundo, no solo para América. ¿Lo ¿no? toma el Plan Ceibal este libro? ¿O La- las bueno, autoridades o la educación? la otra ¿Tienen un presentadora interés en este es libro? la gerenta de contenido del Plan Ceibal, Mariana Montaldo, y lo dijo, y lo realmente queda mal que lo digamos nosotros, porque es un manual, este no es wow, la obra del mundo, No. no, es un manual, ¿verdad?, que abreva en la academia, no es un libro académico, tiene la bibliografía al final, pero, o sea, es un trabajo, es un instrumento, pensamos nosotros, y así lo vio ella, por ejemplo, y la gente del Plan Ceibal hubo gente allí presente. Sí, en la- sí, ¿no? sí. La realidad es totalmente diferente. Hoy por hoy la mujer está, como siempre lo hizo, yo insisto, Sí. ¿no? Mi madre siempre trabajó, las mujeres Exactamente. pobres siempre trabajaron. Inclusive- Esto que la mujer trabaja ahora es una locura Eso, decir, ¿no? exactamente, Más estoy de allá del acuerdo. techo de cristal y los lugares que sí empieza a ocupar, esto sí, pero que la mujer trabaja realmente es una locura. Toda la vida. Toda la vida. Ni Ni el que hablar. problema Y en su es propia que casa, en además. en su propia casa y con doble jornada, porque las mujeres, salvo las nobles que podían estar sin trabajar, las mujeres a lo largo de la Edad Media vemos grabados, obras de arte que nos muestran mujeres trabajando en los campos, en los hilados, no sé, amamantando al lado de una troja de trigo, o sea, evidentemente siempre trabajaron, pero siempre como esclavas. Y fueron protagonistas. Siempre como esclavas porque no eran sujetos de derecho, por lo tanto, quien cobraba y quien administraba los ingresos que ellas obtenían con su trabajo era o el padre o el marido o un hermano. O sea, La pregunta, no es que no trabajaban, No, trabajaban. eso está No, no, clarísimo. es muy claro. Los hombres estamos a veces un poco desorientados en Sí. territorio. E insisto, a mí me parece que esto es un tema que nos toca a todos. Exacto. Pensar que esto es un cambio que tienen que hacer los hombres únicamente es No, una locura. no, no. Pensar que es un cambio que tienen que hacer las mujeres únicamente es otra locura, ¿no? Es decir, Pero nos cuesta más. por ahí nos cuesta Nos más. cuesta más porque tenemos la cultura machista, la tenemos todos, yo soy tan machista como tú. A como eso cualquiera iba, de los a que la estamos hora de acá en el escribir, estudio. a la hora de escribir, No, nos Hugo, cuesta más, aparecieron claro. esas diferencias que vos decís, mira, yo no sabía que pensaba esto y que por ahí era un comentario sexista entre los dos, porque estamos hablando Bueno, de pero hombre y mujer. Margarita tiene experiencia en derecho de familia, en género, en mediación, o sea, ella ya viene de antes, con una historia afín a esta temática. En el caso Sí. mío, el oficio periodístico te permite, yo lo decía recién, te permite asomarte a temas que a veces, por distintas razones, vos yo básicamente he trabajado y sigo trabajando ahora más en latinoamericano, yo vivo en Colombia hace 10 años, he trabajado en la información política, pero uno se asoma a estos temas y dice, si realmente, frente a lo que estaba viviendo Sofía, mi nieta, de 3 años y 8 meses y 3 días, vos decís, realmente, ¿no? Y bueno, entonces, conversando con ella, situaciones que se dan allá en donde yo vivo, en Colombia, acá en Uruguay, llegamos digamos, a plasmar esto escrito a 4 manos. El libro ya está en las librerías. Sí, Ya está. sí, sí. Perfecto, felicitaciones a los dos No, por tomar esta posta, llevársela a los jóvenes, que entiendan, que puedan discutir con información, con datos, con cultura. Así que le agradezco muchísimo, No, ni que hablar las a mujeres ti. lo que le deben A agradecer. ti. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. A los dos, un placer. Breve historia de la mujer para jóvenes, de Margarita Machado y Hugo Machín.